Listo. Vamos entonces a cerrar. Y listo. Entonces, apagar mi cámara para mejorar la transmisión. Ay, perdón, aquí hay un error. No es financiación de proyectos, es estructuración de proyectos. Pero bueno, vamos avanzando. Permítame, yo reviso porque de pronto es que tengo la presentación equivocada. Ese sí sería un error. Verá. Y no. Listo. Listo. Entonces, de lo que pues vamos a hablar y va a pasar rápido sobre esta parte, pues que ya la hemos ido viendo en otras sesiones, pero siempre es importante reforzar, ¿no? Entonces entendamos cómo podemos identificar o estructurar nuestra propuesta de valor en función de un conjunto de categorías y aquí de nuevo, pues todo este tipo de, por llamarlo así, fragmentación del problema o descomposición del problema, lo que nos permite es ir hilando un poco cómo podría ser lo que vamos a diseñar o lo que estamos planteando, porque pues finalmente cuando vamos a buscar qué es lo que queremos hacer, entonces podemos de pronto patinar si tratamos como de describir todo de un solo golpe, de un solo tacazo, como se dice coloquialmente. En cambio, ilustrar y organizar estas ideas nos permite eventualmente saber dónde hacer énfasis, ¿sí? Entonces, eh, lo de generar una propuesta de innovación orientada a las billeteras es una buena idea, suena bien, pero pues de nuevo, ¿en dónde es que vamos a generar esa innovación? ¿Qué es lo que vamos a hacer énfasis? Entonces uno podría hablar y, de alguna de estas 11 categorías, pero muy importante entonces es, más allá de lo que a mí se me ocurre, y volvemos al caso que nos ilustraba de Nihon, una cosa es lo que a él se le ocurría que podía ser, y otra muy distinta a lo que el cliente tenía como expectativa. Y aunque hubiesen elementos comunes en la práctica, había una distancia fuerte entre una y otra cosa, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante de entender. Finalmente es la expectativa del cliente la que me marca a mí mucho. Y incluso usamos el tema de expectativa porque no siempre basta como decir lo que el cliente quiere. Digamos, el cliente cuando se le pregunta qué quiere puede tener una, unas expresiones muy específicas. Pero luego cuando se plantea digamos, la pregunta en términos de expectativas, eh, sus expresiones varían, eh, porque incluso llega a desprenderse, por ejemplo, de algunos prejuicios o de algunas ideas preconcebidas. Verbo y gracia.
uno le pregunta a un cliente, en general, pues la mayoría quieren algo más barato, ¿sí? Mejor precio. Sin embargo, cuando ahondas en qué es la expectativa, es eso que él quisiera hacer, tener, lograr, alcanzar, eh, realizar a través del producto o servicio, eh, muy probablemente el tema del precio se empiece digamos que no se debilita tanto, pues porque en general hay unas sensibilidades fuertes a eso, pero empieza a poner énfasis en otros aspectos. ¿Sí? Entonces, verbo y gracia, ¿no? Entonces, que sea novedoso, ¿sí? Que sea novedoso es importante. ¿Sí? Y cómo se expresa la innovación en esa expectativa, entonces entra a jugar justamente el tema de eh, que la novedad apunte a, ¿sí? Y ahí empieza a jugar. O que tenga un desempeño X, dentro de la dimensión de desempeño, por ejemplo, entra también la dimensión ambiental del desempeño, ¿sí? Que es una variable que justamente hemos visto en el caso, vuelvo al ejemplo de nuestras compañeras que están trabajando el tema de las billeteras, ¿cierto? Entonces, un desempeño funcional, que sea durable, pero también un desempeño ambiental, es decir, que utilice una materia prima que sea menos contaminante o que tenga un menor impacto o una menor afectación ecológica, un mejor desempeño ecológico para eso. Y así, cuando yo hago ese mapeo y puedo identificar con la voz del cliente, y esto pues no necesariamente se pregunta directo, ¿sí? Es decir, ¿usted qué quiere? Seleccione este 3 de estas 11, ¿cuál le gusta más? Sino que muchas veces la expresión es tácita, ¿sí? A ver, cuando una persona dice, a mí me gustaría que tuviera un bolsillito que haga tal cosa, y varias personas se refieren a que tenga un compartimiento, o sea, pueden expresarlo con palabras distintas, pero por ejemplo lo que están buscando es probablemente personalización, es decir, que haya algo que ellos puedan configurar, que haya algo que ellos puedan ajustar, que dentro del 99% de las variables, de los aspectos de diseño, o bueno, adicional al 99%, haya un 1% que ellos puedan ajustar, por ejemplo, entonces esos niveles de personalización. Y, y en fin, por ahí derecho, pues todo lo que pueden significar eso. Cuando yo logro identificar eso y saber dónde hacer énfasis, aquí me ahorro muchísimo del problema porque pues habrá cosas sobre las cuales yo pues simple y sencillamente no me desgasto o no le hago tanta fuerza. ¿Sí? Si el cliente, verbo y gracia, está conforme con el desempeño y le parece que el tema de cómo funciona el producto y su durabilidad y su capacidad, o en fin, eh, una serie de variables objetivas son buenas, mejorar el desempeño probablemente no sea tan importante como si, por ejemplo, mejorar la personalización o mejorar la forma de adquisición o mejorar no sé, dónde comprar el producto, que también son como cosas de ese estilo. Y entonces ya cuando yo aterrizo eso, y esto también lo veíamos de las sesiones pasadas, de cómo pues, las etapas del desarrollo de la innovación, uno va arrancando con cosas que son altamente inciertas, que pues básicamente lo que buscan es como esa colección de cosas que uno podría hacer, y el podría es así como un indeterminado de pues, muchas ideas que no sabemos si funcionarán, pues eso son las ideas, o incluso cosas que eventualmente alguien me dice, ok, eso está interesante, hagámoslo, ¿sí? Es una oportunidad, vale la pena ensayarlo, vale la pena probarlo. Pero, pues hasta ahí realmente estoy todavía lejos de la innovación y en general en un programa como Entorno, ya digamos, este es un comentario personal, pero eh, es como nosotros hemos visto el desarrollo, pues eh, digamos que tener un collage de oportunidades para tratar de mirar cuál es la que funciona es válido, se acerca al proceso, pero resulta que todavía está lejos del mercado.
¿sí? Un poco lo que vemos en el video de Dennis Hong, que es, o sea, están financiando un prototipo, hagámosle, vale la pena, es todo un tema tecnológico interesante, un gran reto, pero al final pues, no se va a vender. Y no se va a vender, entonces pues, no hubo la innovación, digamos, pegado a la definición. Ya cuando yo logro madurar algo y decir, ok, no, mire, esto ya el cliente le parece que está bien, lo hemos probado, va funcionando, tengo algunos niveles de certeza, es cuando yo puedo estructurar lo que puede ser un proyecto que me lleve a tener una versión funcional probada, es decir, un prototipo de producto o servicio que hayan sido probados por un número eh, relativamente importante de clientes o que efectivamente estos clientes hagan esa validación y me digan, pues, esto está bueno, esto me gusta, yo estaría dispuesto a pagar o adquirir, o me interesa que lo sigas haciendo, o incluso lo contrario, digan, no, no me interesa, no funciona, no es lo que yo esperaba, le falta esto, me pone en una, y eso me lleva a una dinámica de ir a repetir el ciclo para tratar de entender o acercarme a eso que el cliente quiere. En ese punto también puede pasar que se desvíe un poco la atención y es que eventualmente el cliente diga, es que yo creía que, pero ahora que me lo pones aquí enfrente y lo analizo y lo puedo probar y lo puedo mirar, entonces me convenzo de que no, pero en cambio esto me parece que sí es más importante. ¿Sí? Entonces, de eso se trata también avanzar en ese tipo de proyectos, esas funciones, esas versiones funcionales que podemos probar. Ahora, hay un universo por ejemplo, las tecnologías, en muchos casos no tengo que crear el producto, sino simplemente acercarme a un producto que ya esté desarrollado. Eh, no tengo, puedo establecer alguna alianza con alguien que tenga un producto y sumarlo al mío y empaquetar, por ejemplo, producto o servicio. Esas variantes son viables o incluso la posibilidad de crear una nueva empresa, una unidad de negocio, una nueva organización dentro de la que ya tengo. ¿Cuál es el quick del asunto? Es que individualmente, cada una de esas categorías, a veces nos creemos, no, es que mi innovación es crear un producto. Miren el video de nuevo de Dennis Hong, o sea, él creó el producto, pero la innovación está lejos porque las reglamentaciones, porque hay un conjunto de esquemas legales, normativos, culturales, que hacen que ese producto no llegue al mercado. ¿Sí? Entonces, el abordaje más que pensar en comprar una tecnología y funciona. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a ilustrar con algunos casos. Me dice Ramiro, es que mi innovación es comprar un software. No, tu innovación no puede ser comprar un software. Porque además el reto de comprar un software es tener un cheque para girar. ¿Sí? Y en el caso de las tecnologías, entonces, por ejemplo, evaluar cuál es la tecnología que más le conviene, validar del conjunto de tecnologías algunas de ellas y mirar, por ejemplo, si efectivamente responden a lo que yo quiero hacer, implementarlas y luego de implementarlas, por ejemplo, volver a evaluar cuáles fueron las situaciones que cambiaron y en función de esas situaciones que cambiaron, establecer, por ejemplo, un nuevo reto o de un conjunto de elementos que tiene un software, ir implementando módulos de ese software de manera tal que si yo voy viendo que funciona, entonces voy avanzando justamente en implementar los demás. Y, por ejemplo, el software, de los errores más típicos que se cometen en las empresas es que se compra un software cuando no hay madurez en los procesos internos para utilizar. Entonces entran en un conflicto duro porque el software no hace lo que el contador dice o necesita hacer, o el software solo hace una parte del proceso de recursos humanos y la otra hay que pasarla a unas hojas de Excel. O el software genera todo un conjunto de información para un área y luego al área de negocio subsiguiente, por decir algo, entre ventas y producción, le llega una información que
que no puede aprovechar o que le empieza a generar dificultad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en caso de comprar un software o adquirir un software, típicamente es clave tener un mapeo de procesos, una estructuración de procesos de la empresa, un sistema de calidad, pues, así no sea a lo exegético que es la norma ISO 9000, pero algo sobre lo cual el software funcione y que si de aquí a mañana por alguna razón hay que cambiar un proceso o procedimiento, pues también se sepa qué es lo que eh, puede cambiar del software, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, acá nos podemos devolver a lo que en su momento nos comentaba Sandra de Nacional de Transformadores cuando nos decía, por ejemplo, el tema de la seguridad informática, ¿sí? Entonces, tienes, por ejemplo, una hoja de ruta en donde estás digitalizando la empresa, pero resulta que tienes una contingencia donde te roban información. Entonces, pues se vuelve urgente lo que de pronto era visto como una necesidad, pero que había sido, de pronto se había ido aplazando o se había ido mirando que habían otras cosas más importantes, pero cuando eres víctima de una situación de seguridad informática, pues eso te vuelve prioridad número uno. Y pues eso tiene unos efectos, entre otros. Muchas veces, por ejemplo, el tema de seguridad informática está sumamente mediado por, por de nuevo, por los procesos y procedimientos, ¿sí? Porque los problemas de seguridad no son, en sentido estricto, problemas de seguridad, sino que pueden ser, o mejor dicho, no son problemas de software, perdón, sino que son problemas de malos procedimientos o malas prácticas, o prácticas inseguras. ¿Sí? Lo mismo en cualquier ámbito, la gestión de riesgos, la salud ocupacional, la gestión financiera, la planeación presupuestal, todo ese tipo de cosas. Y entonces, ese es un punto importante. Cuando hablamos de innovación, no se trata de decir comprar un software, eh, poner una publicidad en un producto, mmm, sino que la integralidad de esas acciones son, incluso puede que a la final el ejercicio de innovación me lleve a que mis acciones tienen que ver con la adquisición de dos o tres tecnologías, más una evaluación estratégica, más una evaluación de cómo funcionó y me llevan a mí a tener un replanteamiento o un nuevo ciclo de innovación. ¿Sí? Pero es así agregado, ¿sí? No pensado cada cosa por aparte. Porque pues el cada cosa por aparte lo que nos lleva muchas veces a que pues tenemos soluciones parciales o que en algunos casos pues realmente el esfuerzo de innovación no es significativo, ¿sí? Insisto, ¿sí? Muchas veces sí. Si el problema tiene solución y la solución y el problema, digamos, el problema para mi empresa es que la solución existe y lo que me hace es falta plata para adquirirlo, pues es un problema financiero, no de innovación. ¿Sí? Es decir, o sea, de hacer un balance, por ejemplo, de costo-beneficio, de retorno de la inversión, pero no es un problema de crear una capacidad nueva o de generar un conocimiento nuevo, de aplicar un conocimiento nuevo en sentido estricto. ¿Sí? Entonces, ese es un punto clave de este proceso. Y aquí voy a hacer un recorrido en términos de cuando yo veo mi esquema de ideas, oportunidades, proyectos, tecnologías, productos o servicios y nuevas unidades de negocio, nuevas empresas, spin-off, aquí lo vuelvo a pasar más lento. Entonces, ahí digamos que en cada uno de esos momentos una pregunta tipo o un cuestionamiento típico que yo me puedo plantear y que me permite a mí asociar efectivamente en dónde me estoy ubicando, ¿sí? Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo y, un problema, pero del problema no tengo claro ni sus causas ni sus efectos. ¿Sí? Pues, no sé, tengo baja rentabilidad en mi empresa. Pues imagínense las causas que pueden incidir en la baja rentabilidad, son diversas. Lo que yo sé es que
cuando hago mi balance de ingresos y de gastos, estoy perdiendo plata. Pero saber por qué y entender por qué es justamente un ejercicio que tiene que ver mucho con el espacio de las ideas y el ahondar en justamente más información que me permita determinar, ok, sí, tengo unos altos costos de personal, tengo unos altos costos fijos, tengo unos altos costos variables, no estoy alcanzando un punto de equilibrio. Eso, por ejemplo, si fuera un tema financiero, si fuera un tema técnico, entonces eh, tengo quejas recurrentes de mis clientes porque el producto está fallando en ta, ta, ta. ¿Por qué está fallando? Pues no lo sé. Puedo tener alguna noción de por qué, pero ahondar en eso es clave. Ahora, cuando ya efectivamente yo logro saber identificar que hay algo que sé que es el problema y que vale la pena resolverlo, pues también entra a jugar un tema y es que como yo no me las sé todas, ¿sí? Porque si yo supiera, si tengo el problema, sé cómo resolverlo, eh, probablemente no me cuesta mucho recursos hacerlo, pues no resolverlo es necedad. Si tengo el problema, sé cómo resolverlo, pero la solución me cuesta una inversión. Ok, entonces yo necesito a alguien algún esquema para financiar esa solución. Y si yo tengo claro el problema, eh, y mi problema se relaciona con alguna tecnología sofisticada sobre la cual no tengo manejo, pero tampoco me interesa volverme un duro. ¿Sí? Aquí volvemos al ejemplo de las billeteras, es decir, que las billeteras tengan un chip y hagan alguna función, y pues es algo que se sale de lo que es el conocimiento que sustenta el diseño de las billeteras. ¿Sí? Yo volverme experto en chips, pues me toca saber algo como para saber y entender cuál es el que más me conviene, cuáles son las prestaciones que me pueden ofrecer uno y otro, pero a la final mi negocio de hacer billeteras es hacer billeteras y vender billeteras, no hacer chips para billeteras. ¿Sí? Entonces ahí lo que necesito es un aliado que sepa de tecnologías, de sensores, etc. Cuando ya tengo un proyecto y también entra a jugar el tema de bueno, este proyecto que implica, implica una inversión, implica unos proveedores, implica unos ejercicios de validación, implica tener una asesoría para entender cómo el proceso de conocimiento lo puedo apropiar en mi empresa, implica toda una serie de cosas que me implican también pues tener gente a mi alrededor que me ayude. Nosotros tenemos un cliente que, por ejemplo, se hizo una inversión fuerte en un conjunto de máquinas y equipos y resulta que pues, el problema que tiene después de haber hecho esa inversión fuerte es que no ha podido usar esos equipos porque él necesita garantizar el fluido eléctrico constante. Si se va la luz, se daña la producción. Y eso no lo había visto. Y pues entonces resulta que la inversión grande, que además le está significando un pago eh, a un banco, no le está generando retorno porque la inversión que era de 100 pesos en realidad era de 150 pesos, resolviendo el problema del fluido eléctrico constante. Y como no se pensó en ese monto tan grande, pues todo quedó ahí a la mitad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son claves de la lógica de entender un proyecto. Cuando yo tengo bien definido el problema y fundamentalmente lo que busco es una tecnología que lo resuelva, pues entonces aquí empieza a jugar un tema y es que pues, yo abro la boca en un espacio donde hay proveedores de tecnología y digo, yo tengo este problema y resulta que me llegan 10 cotizaciones de gente que más o menos resuelve el problema, o que lo entiende bien, o que lo entiende parcializado, o que finalmente pues lo que hace con la tecnología es decir, no, mire, esto le funciona perfecto, pero no le hace todo lo que usted necesita. Entonces, eh, claro, eso pasa con la tecnología también, ¿sí? Yo quisiera tener un artefacto que hiciera 1000 cosas, pero pues en la práctica una de dos, o sea, realmente no existe el artefacto, puedo integrar 3 o 4, se me vuelve complicadito, me varía el diseño de mi producto,
se hace costoso, en fin, entra a jugar también ese tipo de cosas. ¿Cómo puede haber? Bueno, incluso también entra a jugar lo que mencionaba Sandra en su momento, de Nacional de Transformadores, que decía, pues, yo estaba pensando en comprar un software y resulta que después de una evaluación encontré que me salía muchísimo más barato pagar por el alquiler de unas cuantas licencias para los usuarios de la empresa que lo necesitaban. Entonces, en vez de comprar un software carísimo, llevé ese a una alternativa tecnológica que la podía contratar como servicio. Entonces, ese tipo de cosas son claves justamente en el análisis de la tecnología. Ahora, de otro lado puede pasar que el que sea dueño de la tecnología soy yo y no me interesa transformar esa tecnología en producto en sentido estricto, sino que me interesa es encontrar gente que esté dispuesta a adquirir. Y cuando digo tecnologías, pueden ser tecnologías duras como tecnologías blandas. Aquí, siguiendo con el ejemplo de las billeteras, cuando hablábamos que un servicio que eh, la empresa Tiberio y Gastón podía estructurar es crearle a figuras reconocidas sus líneas de producto, ¿sí? Es decir, tener un conjunto de proveedores de artículos de diversa índole de uso personal, a los cuales una figura reconocida les pone su marca y se comercializan al amparo de esa marca de la persona reconocida. Es algo que incluso también nos ha mencionado nuestra compañera de Imagenta cuando decía que, por ejemplo, el sector cosmético. Entonces, en el sector cosmético hay muchas cosas ya creadas que se pueden maquilar, pero pues sí, y lo vemos, o sea, no es el mejor ejemplo de conducta, pero en términos de lo que significa innovación probablemente sí lo sea, aunque puede tener algunos elementos también que mucho con pinzas tomamos el ejemplo, pero el ejemplo de EPA Colombia y sus queratinas no está creando nada, ¿sí? Pero le está poniendo su marca a unos productos que pues además el tema de la cosmética basada en queratina puede llevar 40 años de trabajo. Pero pues al combinar lo que ya alguien sabe hacer con la marca y su influencia en redes sociales, pues termina convirtiéndose en un producto. Ahora, la innovación no está del lado de EPA, sino justamente la innovación está del lado de la empresa que le provee sus productos y servicios para que ella, bueno, digamos, ella hace una innovación en marca y mercadeo, pero la otra empresa podría estar haciendo una innovación más orientada también a un esquema de mercadeo y comercialización. Entonces, ahí hay un tema y el quick aquí es que uno no está en sentido estricto buscando vender o transformar esa tecnología en productos propios, sino venderla como un servicio, por ejemplo, para terceros que pueden necesitar. Y en algunos casos el tema pasa no tanto por vender toda la tecnología o el paquete, sino por conseguir quien financie, por ejemplo, desarrollos que pueden ser más sofisticados y costosos. ¿Sí? Entonces, tengo una versión de una vacuna que funciona en laboratorio. ¿Ven? ¿Funcionará para personas? Pues hay que invertir un billete gigante para llegar a ese mercado porque hay que hacer unas pruebas, hay que hacer toda una serie de cosas, entonces eso vale una plata, pero si yo le logro mostrar a un inversionista que mi idea mm, tiene algo, eh, o sea, que vale la pena invertir en esa idea que yo tengo, pues ahí entra a jugar. Y en algunos casos yo ya tengo el producto desarrollado, maduro, validado, verbo y gracia, lo vendo en Colombia, quiero venderlo en Estados Unidos, pero venderlo en Estados Unidos implica una serie de cosas que en muchos casos para una empresa pequeña son complicadísimos, ¿no? Todo el tema aduanero, exportaciones, canal de distribución. Y resulta que si yo encuentro a alguien que en Estados Unidos pueda hacer la distribución, y listo. Y ahí dirán, Ramiro, ¿y cuál es la innovación si parece algo tan simple como un acuerdo de comercialización? Bueno, pues es que, de nuevo, el mundo no es tan simple como coger y mandar un contenedor de productos para Miami a ver si se venden.
sino que el ejercicio de entender el mercado, el ejercicio de llevar muestras, hacer degustaciones, poner al cliente de ese mercado de destino a que pruebe el producto, lo analice y diga, ok, esto sí funciona. Pues es un proceso donde hay que gestionar un conocimiento para que eso suceda, ¿sí? Y cuando eso sucede y madura es cuando yo ahí sí me atrevo a mandar una cantidad importante de productos. De otro modo, no, ¿sí? Y entonces, ese, o incluso el solo ejercicio, porque puede que uno encuentre un buen aliado a la primera, pero también puede pasar que sucedan 1 o varios años en donde yo no logre prospectar esos aliados. Y esos aliados, pues, bueno, de nuevo, ¿no? Que sea alguien confiable, que respete la marca, que haga esfuerzo comercial, toda una serie de cosas que no son tan simples. Y cuando yo miro ese agregado, pues ahí está la innovación, ¿sí? La innovación está en aperturar un nuevo mercado mediante un esquema de alianzas en donde yo voy a perfilar el aliado que voy a buscar, voy a estructurar unos acuerdos, voy a seguir una lógica de un proceso, voy a mirar qué permisos necesito para comercializar ese producto en destino final. Y lo mismo cuando eventualmente la salida que uno ve es crear una nueva empresa. Es decir, el producto o servicio tiene potencial, eh, funciona, pero pues la naturaleza de su actividad probablemente lo mejor sea crear una nueva unidad de negocio o una nueva empresa aparte de la que ya tengo. O, entre otras, por ejemplo, si yo he abocado esta etapa inicial de buscar inversionista y lo logro concretar, es muy probable que el inversionista me diga, ok, listo, yo te doy plata, pero ¿de qué voy a ser dueño? Y resulta que si yo tengo una empresa que lleva 5 o 10 años trabajando en varias líneas de negocio, pero al inversionista solo le interesa esa que le estoy planteando, pues yo no lo voy a hacer socio de toda la empresa, sino que lo voy a hacer socio de un pedacito que es ese producto novedoso que he creado. Y entonces, digamos que cuando uno aterriza esto a la noción del modelo de negocio, al canvas típico, al modelo, pues entonces ahí hay como tres, tres, digamos, elementos que se vuelven, que ganan cierta relevancia. Los hemos mencionado, es decir, la propuesta de valor, ser capaces de identificar una necesidad, una expectativa de un cliente y materializarla y decirlo, lo voy a resolver de esta manera. Tener claro cuál es ese cliente. Muchas veces ahí hay unos temas de trabajo, es decir, yo puedo decir que mi producto, cuando la gente dice es que mi producto es para todo el mundo, tiene un serio problema porque no ha segmentado y si no ha segmentado, está asumiendo que aparentemente a todo el mundo le llega igual y sabemos que eso no es, o sea, con excepción del aire que respiramos y eso, porque si es una persona que tenga deficiencias respiratorias, entonces el aire que respiramos probablemente no le sirve. Pues productos que nos sirvan a todos son complejísimos. ¿Sí? No, no. La segmentación es un ejercicio muy, muy importante, entre otras, porque volvemos a lo mismo. O sea, yo puedo tener, o sea, con mi ejercicio de segmentación, identificar 3 o 4 o 5 o 10 conjuntos de poblaciones a los cuales les puede resultar atractivo mi producto, pero por alguna razón estratégica yo me concentro en algunos de ellos. Por ejemplo, si dentro del espectro de consumidores de mi producto potenciales en Estados Unidos están todas las mujeres entre 20 y 35 años con un nivel de ingreso X y con alguna perspectiva de comportamiento, venting, yo lo puedo escribir cualitativamente de alguna manera, ese segmento, pero estoy hablando de todo Estados Unidos. En últimas, yo puedo decir, no, listo, pero dentro de Estados Unidos me interesa Miami y Nueva York. Listo. ¿Por qué no todos los 50? Bueno, pues porque llegar a los 50 estados es costosísimo y complicado y a menos de que lo hiciera a través de un aliado como Walmart, sería difícil. O podría poner mi producto en Amazon, no, listo, está bien. Pero hay casos en donde podría yo pensar en que
Mi segmentación, por ejemplo, puede ser geográfica, etaria, ingresos. Si mi comercialización está alineada, por ejemplo, con algún esquema de afinidad, entonces yo centro mi segmento con base en eso. Y justamente es donde empiezan a jugar todo lo que son los segmentos, propuesta de valor socios clave y diría uno que como un elemento emergente es tanto las actividades como los recursos, que son los que me configuran a mí algo pensando en innovaciones en proceso o el proceso de innovación en sí mismo. Y entonces, si yo me ubico en la lógica de lo que es la propuesta para entorno, pues típicamente a entorno plantearle que tengo una idea y quiero ver si funciona, no es atractivo. En torno a cualquier programa, ¿sí? O sea, no es una cosa de que, sí, pero yo decirle a entorno, mira, es que entorno, yo quiero que para el voucher de innovación me ayudes a mirar, a descubrir si a mis clientes les gusta esto. Difícil, ¿sí? O de pronto, no, mira, es que yo ya creo que identifiqué y tengo ahí algo y tengo unos datos de un estudio de mercados que dicen que esto más o menos puede funcionar. Pues tendría que ser algo audaz o algo que pudiera prototiparse muy rápido para que empezara ahí. Si yo ya tengo un proyecto definido con recursos y ya sé cuál es el alcance y sé que voy a pasar de una incertidumbre a un nivel de certeza mayor, eso ya empieza a jugar bien. Si tengo una tecnología y busco interesados en adquirirla, puede ser, porque yo pues típicamente lo que haría es el modelado de negocio, entender mucho mejor, ya no, y este es clave, es decir, ya no estoy vendiendo un producto a un cliente final, sino una tecnología a un cliente intermedio. Entonces, pues eso me implica una serie de cosas. Hago de nuevo el paralelo con nuestras compañeras de Tiber y Gastón, y es que si ellas quisieran transformar su capacidad de esto que les mencionaba ahorita como caso, y esto es una idea mía, ¿no? Ni siquiera la he validado con ellas en sentido estricto. O sea, si ellas quisieran desarrollar un servicio para que las figuras públicas tengan su línea de productos de uso personal para ser comercializada, entonces eso ya no se vende por la página web, ya no se vende con carrito de compras, ya no se vende, sino que es un trabajo de consultoría, de asesoría, de interpretar las expresiones de una marca en función de, de una marca personal para ser puesta en una marca de producto. ¿Sí? Eso es un know-how, un saber hacer. Entonces, bueno, esto suena interesante, pero ahí hay unos retos eh, que habría que mirar hasta cuál es el nivel de validación de ese tipo de cosas. Las innovaciones en proceso, no es que no se puedan, está bien, pero volvemos a lo mismo. Si yo le digo a cualquier programa, entorno o cualquier programa de fomento, mi innovación es comprar un software, pues me van a decir, no, pues eso no es ninguna innovación. Si yo es, Ahora, cuando ya yo tengo algo novedoso y lo que estoy buscando es, por ejemplo, inversión, pues va bien. Y es un trabajo fuerte porque, pues, por ejemplo, hay que hacer valoración. Es decir, esta tecnología que yo tengo, ¿cuánto vale? No es cuánto vale producirla, sino cuánto vale, por ejemplo, en que un inversionista diga, le pongo 500 millones de pesos y usted qué porcentaje me da. Ok, entonces ese pedacito es clave. Incluso la misma interacción con el inversionista, presentación ante fondos, y toda serie de cosas. Además, pues con un riesgo que puede que no se logre. Eh, pero pues también el riesgo vale la pena en muchos casos porque es el escalado, ¿no? Y le estaba apostando, por ejemplo, cuando uno va a buscar inversionistas, no es para hacer más de lo mismo, sino que es para dar unos saltos importantes
en productividad, en competitividad, en nivel de ventas, etc. O lo mismo, pues si tengo el producto y lo que busco es comercialización, entonces mis innovaciones ya van más orientadas al mercadeo o a lo que significa poner un producto en un mercado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, de nuevo, es que pues Ramiro, poner un producto en un mercado es crear un carrito de compras y lanzar una campaña y empezar a ver si se vende. Pues ese a ver si se vende es una incertidumbre muy grande, ¿sí? Y usted podría tener muchas más certezas en un proceso de innovación antes de, por ejemplo, hacer un escalado en la producción. ¿Sí? Tan malo es que no se venda, como malo puede ser que haya muchísimos clientes y no haya cómo responderles. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. O en algunos casos, por ejemplo, la integración de gente que ya está haciendo cosas, que tiene productos desarrollados, cómo los adecuo a mi portafolio de productos y servicios para que encajen bien, para que respeten mi marca, en fin. Pues obviamente en este caso me estaría apartando de lo que es típicamente en una empresa de retail, ¿no? De comercialización. ¿Sí? Pues, o sea, poner el producto en almacenes éxito, pues no, no. Eh, Hay un esfuerzo ahí de codificación y ese tipo de cosas, pero no es pues un reto de innovación gigante. Pero, ¿por qué? Y no es tampoco para el éxito, es decir, encontrar nuevos proveedores de, valga la redundancia, de productos novedosos, eh, pues es una labor que para el éxito o para cualquier empresa de retail es rutinaria. ¿Sí? Eso lo hacen todos los días, tienen una persona o un conjunto de personas dedicadas a eso. Y el hecho de crear una empresa que también, o una unidad de negocio que también lo vimos y lo vimos con Nacional de Transformadores, es decir, que como ella decía, la consultoría que nosotros trabajamos le permitió, cruzando cifras, datos, expectativas de clientes, en fin, una serie de información compleja y dispersa, estructurar en una presentación que se lleva a una junta directiva y la junta directiva dice, ok, va, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso parece simple. Y bueno, digamos que aquí también hay que hacer como una crítica puntual a los que trabajamos en este sector de servicios para innovar. Y pues que si tú haces eso simplemente acopiando información de Google y poniéndola en un PowerPoint, pues uno diría que puede que funcione, puede que no, pero realmente de ahí un trabajo de consultoría no hay tanto, ¿sí? O peor si lo que hacen, porque también pues, descargar el PowerPoint que ya está listo y copiarlo y pegarlo, o sea, eso no tiene sentido. O he visto los peores casos que es que hacen, no sé, encuentran un estudio de mercados y con ese estudio de mercados hacen toda una supuesta validación para crear una unidad de negocio y resulta que así como había un estudio que decía que sí era viable, habían otros 9 que mencionaban que probablemente no. Entonces, pues es inducir el error al empresario. Pues yo sé que las empresas de servicios de innovación, algunas diría que las empresas no, incluso, para ser justos, pero sí hay muchas personas que dicen prestar consultoría en innovación que hacen eso. Y pues eso está mal. ¿Sí? De hecho, pues como anécdota, nosotros uno de los primeros ejercicios que hicimos, le mostramos al cliente que estaba equivocado y que no valía la pena invertir en eso. El cliente casi nos pega. Y dice, yo ya tengo crédito, ya tengo aprobado 10 inversiones. Y no, pero o sea, para donde usted va es un riesgo gigante. Busque otro nicho, busquemos otro nicho, miremos, evaluemos. Aquí tenemos una información que nos da señales que por ahí por donde usted va no es. No siga por ahí. En ese momento, como le digo, el cliente se indispuso. 6 meses después nos está diciendo, oiga, usted tenía razón, menos mal no me metí en eso. ¿Sí? Es decir, que para efectos de lo que nosotros le planteamos,
el ejercicio de consultoría le sirvió para mitigar riesgos y para no meter la pata haciendo inversiones más grandes. Entonces, ese tipo de cosas también pasan cuando se quiere crear nuevas unidades de negocio, nuevas empresas, pues también tener esas claridades o incluso el mismo modelado de negocio que parece alguien dice, no, llenar un modelo Canvas, pero lo puede llenar muy mal o lo puede llenar razonablemente bien si sabes o si aplicas y si cuentas con quién te acompañe en el proceso. Listo. No sé si hay hasta ahí comentarios, alguna pregunta, alguna inquietud.